Vamos a hablar en este vídeo de puertas automáticas y pasillos antirretorno. Veremos puertas, las puertas no las podemos encontrar abatibles, deslizantes o giratorias. En cuanto a las abatibles, aquí tenéis un extracto de un catálogo donde tendréis la apertura libre, las distintas medidas, lo que es el overlight height para que entre luz. Aquí tenéis un corte lateral donde se ve la parte delantera y la parte trasera, que es la que gobierna el motor, que serían estas dos puertas con el motor saliendo, y el cristal de arriba. Esto está visto, si el cristal es así, está visto así de lado cortado. Aquí tenemos las distintas distancias que se definen, y aquí pues tenemos lo mismo. Aquí la veis desde arriba, que se abre directamente sobre la pared, o esta que tiene una sola hoja que se abre sobre otra, y aquí tenéis la visión en planta desde arriba. Cuando se diseña este tipo de puertas hay que tener en cuenta que puede haber una aglomeración en caso de una situación de emergencia y deben no convertirse en un cuello de botella, o sea, deben poder abrirse con algún sistema antipánico que permita que la gente salga si se ha ido la electricidad o lo que sea, no se aglomeren aquí. Bien, también hay puertas giratorias, y las puertas giratorias pues pueden ser de 4 hojas, de 3 hojas. En este caso habrá que tener en cuenta cómo van a pasar la gente que vaya en silla de ruedas, porque igual hay que poner una puerta lateralmente de apoyo. Estas puertas normalmente conservan mejor, o sea, desde el punto de vista de la climatización son mejores. Entonces, en sitios donde hay que conservar el frío o el calor, pues se suelen instalar estas puertas. Y además, para el control de accesos también funcionan mejor. De hecho, esto es un catálogo, ¿vale? Tiene control de acceso en 2 direcciones, esta tiene en una dirección, y hay distintos algoritmos. Por aquí, al meter la tarjeta en el modo C, en este no se puede salir o entrar, vamos, entonces se pueden configurar para que funcionen de una forma u otra. Luego también está el tema de los sensores de apertura en las puertas estas deslizantes. Hay que configurarlos bien para que no nos pase lo típico de que pase la gente demasiado lejos por la acera y se nos abre la puerta, con lo cual normalmente solemos tener algunas opciones de configuración del haz, como de lejos está, esto es la puerta vista desde frente, como de ancho es y como de lejos está de la puerta, esto es de lateralmente, de perfil. Pues podremos configurar seguramente estas 2 opciones para que la puerta se abra lo que más nos interese. ¿Qué consumen estos sistemas? Pues mirad, unos 200 vatios más o menos las puertas automáticas. Esto está sacado de un estudio en un aeropuerto, puede ser que ahora estos sistemas sean algo más eficiente. Pues por ejemplo, un puesto de control que son 1700 vatios, son 875 del control de seguridad, 850 del equipo de rayos X y 25 del detector de metales. Bien, los pasillos antirretorno, que los habéis visto, son para separar los flujos, son para que una vez la gente ha pasado de una zona del lado aire, por ejemplo, al lado tierra, no pueda volver. Y tenemos, pues los habréis visto en muchos, hay de muchos tipos, tienen 2 puertas o una solo en algún caso incluso, de forma que una vez ya los has pasado no puedes volver hacia atrás. Y con esto termino.